Buenos días, niños y niñas. Hoy día nos corresponde la clase de lenguaje. En la clase anterior habíamos trabajado los 10 principios fundamentales de los derechos de la infancia. Hoy vamos a trabajar los derechos humanos y lo vamos a hacer de otra manera. ¿Y saben cómo? En este momento tengo a mi hijo acá, al lado mío, que se llama Tomás. Él estudia Derecho y él se lo va a explicar en un lenguaje adecuado para que vayan entendiendo cuáles son los derechos universales, derechos humanos. Pase a él. Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén bien. Bueno, me voy a presentar. Tal como lo dijo su profesora, mi madre, mi nombre es Tomás. Yo estudio Derecho y vamos a tener una breve, entretenida y didáctica clase de los derechos humanos. Ya. Vamos a partir con una idea, a lo mejor una premisa bastante abstracta, por así decirlo. Vamos a ir ordenándola un poco a medida que avancemos. Los derechos humanos podríamos decir que son aquellos derechos, aquellas garantías que tienen todas las personas por el solo hecho de serlo. Tenemos que entender que si buscamos un poquito de la historia, entenderemos que fuimos, y a lo mejor somos hasta el día de hoy, una sociedad que vive de las guerras, de las agresiones, de la maldad. Y los derechos nacen en pos de establecer la paz, la seguridad de todas las personas, para que el día de mañana el ser humano pueda vivir tranquilo. Entonces estos derechos y garantías son necesarios para que cada ser humano, independiente del país en el que esté, pueda vivir de la mejor manera. Ya. Entonces vamos a partir con el primer derecho. El primer derecho podría decirse según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es del organismo internacional llamado ONU. Quienes no lo conozcan, ONU significa Organización de las Naciones Unidas, ¿ya? Es un organismo que lucha día a día para asegurar los derechos humanos en distintos países, en casi todos, ¿ya? Dice, nacemos libres e iguales. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Es decir, que todos nacemos libres de partida. ¿Qué significa esto? Es que al momento que nosotros llegamos a este mundo, nacemos con este concepto de libertad en el que nadie puede de alguna manera esclavizarnos, por así decirlo. Nadie puede decir que nosotros somos propiedad de alguien más. Cada uno tiene su libertad. Y además nacemos iguales. Esto quiere decir además que nadie es más que otra persona, que todos valemos exactamente lo mismo, sin importar nuestro color de piel, sin importar nuestra edad, sin importar la posición en la que trabajemos. Por ejemplo, si alguien es, no sé, jefe de una empresa y otro es el conserje que hace aseo, ellos dos valen lo mismo. Por eso todos valemos lo mismo, sin importar de dónde seamos, cuánto dinero tengamos, etc. ¿Ya? Esa es la idea principal acá. De aquí vemos un monito que dice, no se preocupen, solo vendemos nuestros productos a clientes selectos y de absoluta confianza. Esto sería totalmente contrario con los derechos humanos, porque dice claramente como que le venden a ciertas personas de absoluta confianza. Ahí estarían haciendo como una especie de discriminación. O sea que quienes no son de absoluta confianza no les venderían un determinado producto, ¿ya? En este sentido, tenemos que entender, todos nacemos libres y todos nacemos iguales, ¿ya? Esa es la premisa más importante. Y todo lo tenemos, sin importar quién seas, todo lo tenemos. Aquí podemos ver como un aspecto más general los 4 derechos posiblemente más iniciales, más básicos y más importantes, sin perjuicio de que hay algunos otros que también van en esta categoría. Todos hemos nacido libres iguales. Todos hemos nacido libres. Esta idea ya la reforzamos anteriormente. Por lo tanto, aquí se infiere que no se puede discriminar de ninguna manera. Esto quiere decir que yo no puedo tratar mal a una persona porque sea, no sé, porque sea de otro color, porque tenga una edad, no sé, a lo mejor que ya sea un abuelito, o que sea un niño pequeño. No los podemos discriminar por esas situaciones. Debemos recordar que como sociedad, nosotros debemos trabajar y luchar cada día por trabajar mucho más en una sociedad con el criterio del respeto y del buen trato. Luego aquí dice el derecho a la vida. El derecho a la vida quiere decir que todos tenemos ese derecho a nacer, ¿ya? A poder vivir una buena vida, ya que este derecho a no ser, por así decirlo, matado,
a que no nos maten. Esa es como la explicación del derecho a la vida, ¿ya? Y ese todo lo tenemos, todos los seres humanos. Y bueno, acá dice ninguna esclavitud. Tenemos que entender que en Chile, principalmente, se prohíbe todo tipo de esclavitud. Y quien llega a Chile, que haya sido a lo mejor esclavo en uno de estos países que actualmente hay dificultades, por así decirlo, complicaciones legales con respecto a la esclavitud de estos países del Medio Oriente, si llegase un esclavo de allá a Chile, esta persona sería libre. En Chile no hay esclavitud, porque esto sería contradictorio, ya que acabo de decir que todos somos libres iguales, y no podría haber ningún tipo de esclavitud, al menos en Chile. Luego tenemos el segundo artículo, por así decirlo, que es que todos tenemos los mismos derechos. Tenemos que entender de partida que todas las personas, por el hecho de ser personas, tenemos derechos. No es porque uno sea, no sea abogado, otro sea constructor, otro sea profesor, tengan distintos derechos. Todos tienen los mismos derechos, ¿ya? Todos tenemos derecho a la vida. Todos tenemos derecho ¿a qué más? A no ser discriminados. Todos tenemos derecho a ser tratados de la mejor manera posible. Todos tenemos derecho a ser iguales ante la ley, por así decirlo. Y muchos más que estaremos viendo a continuación, ¿ya? Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamadas en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Además, no será distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona. Aquí hay que entender un poco esta idea fundamental que les estaba diciendo. Todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos. Y aquí vemos este monito que dice, claro que tienen ustedes derechos, pero ¿están realmente capacitados para ejercerlos? Esta animación da un poco para la reflexión. Vámonos con el siguiente. Tenemos derecho a la vida. Acá volvemos a esta idea de la vida. Todos tenemos este derecho a poder existir de buena manera, a vivir una vida sana y plena, ¿ya? Y aquí sale como un refuerzo de esta idea. Todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. En este sentido, nadie tiene esa potestad, ese poder de poder matar a otra persona. Y quien lo hace, quien termina matando a otra persona, claramente es castigado de alguna manera por el Estado, en este caso por Chile. Vámonos al siguiente. La esclavitud está prohibida, ¿ya? Esta es otra idea que ya estábamos reforzando un poco más atrás, ¿ya? En un aspecto más general. Nadie puede ser tratado como esclavo en Chile, ¿ya? Eso es totalmente ilegal, ilegal. Luego tenemos un quinto artículo que dice que no se puede torturar, nunca se puede torturar. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Tenemos que recordar que todos tenemos esta esfera de dignidad en el cual todos tenemos que vivir de la mejor manera posible, ¿ya? Con dignidad. Y las torturas son totalmente contrarias a la dignidad. Nadie puede ni tiene el derecho de torturar a otra persona, ¿ya? Ese es un acto que es castigado por la ley. Luego tenemos aquí el sexto artículo, tenemos personalidad jurídica. Aquí tenemos que entender que todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Hay dos tipos de personas. Están las personas naturales, que somos todos los seres humanos, y están las personas jurídicas, que son aquellas personas que se juntan y que conforman una especie de empresa, por ejemplo. Pero también la personalidad jurídica se puede referir a los nombres, al apellido, a la edad, al domicilio que tiene, pero principalmente eso se llama atributos de la personalidad, más que personalidad jurídica. Bueno, pero acá lo interpretan como personalidad jurídica, ¿ya? También puede ser el RUT. El RUT es una personalidad jurídica y eso tiene que ser reconocido no solamente en Chile, sino también en todas las partes del mundo para poder reconocerte de alguna manera y diferenciarte del resto. Luego aquí tenemos un siguiente derecho, que es que podemos acudir a los tribunales, ¿ya? Todas las personas tienen ese derecho fundamental a poder recurrir a los tribunales cuando hay un problema, cuando a ti te demandan por algo, por alguna situación, ¿ya? Tú tienes ese derecho a defenderte, a poder acudir a los tribunales también si a ti te parece que hay una situación que es injusta.
obviamente para todos aquellos que sean mayores de edad, y los menores de edad tutelados por un representante legal, como los padres podrían ser. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. En este sentido, si te vulneran uno de los derechos que hemos mencionado anteriormente, si te torturan, si te golpean, si te matan, perfectamente esta persona u otras en su nombre pueden acudir a los tribunales para que esta persona que causó un mal pague por ese mal. Vámonos con el siguiente. Dice, no a las detenciones arbitrarias. Tenemos que entender que las autoridades como Carabineros de Chile, PDI, etcétera, tienen este poder de poder detener a las personas por algún motivo, por así decirlo. Porque vieron que una persona estaba robando, porque vieron que estaba conduciendo en estado de ebriedad, pero a lo mejor te pueden detener para fiscalizarte, ¿ya? Pero no te pueden llevar preso sin decirte por qué razón te están llevando preso o te están llevando detenido. En este sentido, porque estés caminando en la calle, no es motivo suficiente para que lo hagan, ¿ya? Así que es importante saber eso. Carabineros tiene sus atribuciones, pero así también como las tiene sus límites. No pueden llevarte detenido por cualquier motivo que no esté expresamente indicado. Luego tenemos la presunción de inocencia. Nosotros tenemos que entender de que nos pueden acusar de muchas cosas, pero nada será verdad hasta que un tribunal lo diga, hasta que un juez lo diga. Entonces, aquí dice que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En este sentido, nadie es culpable en primera instancia, nadie es culpable al tiro, por así decirlo. Todos tenemos que pasar por un proceso en donde se investiga, hay pruebas, donde las personas hablan, para poder demostrar que esta persona es inocente o culpable, ¿ya? Entonces uno no puede sacar conclusiones antes de eso. Todos somos inocentes hasta que un juez diga lo contrario. Luego tenemos el respeto a la vida privada. Tenemos que entender que dentro de nuestros hogares todos tenemos esta esfera de privacidad, por así decirlo. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia. Por ejemplo, nadie puede estar revisando la correspondencia ajena. Nadie puede estar examinando, viendo desde lejos qué habrá dentro de la casa de otra persona. Nadie puede violar ese espacio de privacidad que tiene cada uno en su hogar, ¿ya? Y también todas las situaciones que correspondan a, no sé, a los secretos de la persona, a situaciones que a lo mejor esta persona no quiere compartir. No tenemos por qué estar pisando la vida privada de otro. Luego tenemos la libertad de circulación y de residencia. Todos tenemos derecho a pasear, a caminar por distintas partes del país y de distintos países también. Todos podemos ir por determinados lugares, pero no por cualquiera. Ojo, hay lugares que a lo mejor son privados, como la propiedad privada, que lo acabamos de decir anteriormente. En este sentido, nosotros podemos circular libremente por calles, por lugares que sean públicos, ¿ya? Pero con la limitación de la propiedad privada del otro. Y también de residencia. Nosotros podemos vivir donde queramos, siempre y cuando nosotros paguemos por estar en ese lugar y demostremos de alguna manera que ese lugar es nuestro, ¿ya? Y que no sea de otro. En este sentido, tenemos que entender, como dice acá, que toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un estado, siempre y cuando el dinero apoye esa decisión. Luego tenemos el derecho a buscar asilo. Tenemos que entender que en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país, ¿ya? En caso de que te persigan políticamente, por así decirlo, o por un delito, nosotros podemos refugiarnos en otro país, sin perjuicio de que hay una excepción muy grande. Es que todos aquellos que sean perseguidos por delitos terroristas, por ejemplo, que hayan cometido atrocidades en el tiempo, para ellos no es válido, porque sería injusto de que ellos causaban un mal en un país y que después se fueran a esconder y no asumieran la pena que merecen, ¿ya? Es importante. Luego tenemos el derecho a la nacionalidad. El derecho a la nacionalidad entienda que toda persona tiene derecho a pertenecer a un lugar, ¿ya? Toda persona tiene derecho por ejemplo, una persona que no vive en Chile, o sea, que es, por ejemplo, peruano, que es boliviano, que es argentino, puede venir a Chile y, cumpliendo los requisitos legales, que es pasar una cantidad de años determinados en Chile, puede convertirse en chileno y nadie le puede privar de ese derecho, ¿ya? Mientras no haga ningún mal, no cometa algún delito en Chile. Luego
Tenemos